Bienvenidos, esta es una nueva edición de Informe Diario. Soy Renato Olivera y antes de comenzar con la información vamos rápidamente con nuestros titulares. En Colombia, un ataque de las disidencias de las FARC sacudió el municipio de Jamundí, en el Valle del Cauca. Una motocicleta bomba hirió a 2 policías. En Argentina, el Senado aprobó la esperada Ley Bases, el ambicioso proyecto legislativo del gobierno de Javier Milei. Esta ley establece el marco legal para una transformación profunda del modelo económico y social del país sudamericano. Estados Unidos anunció sanciones contra más de 300 personas y entidades en Rusia y otros países, incluyendo un veto a empresas chinas acusadas de vender chips al régimen de Moscú. En una nueva amenaza del régimen de Xi Jinping, el Ministerio de Defensa Nacional de Taiwán informó que un dron militar chino sobrevoló las regiones sur y este de su territorio. Comenzamos con el desarrollo de la información. En Colombia, un ataque de las disidencias de las FARC sacudió el municipio de Jamundí, en el Valle del Cauca. Una motocicleta bomba hirió a 2 policías, quienes felizmente están fuera de peligro. Estos ataques son constantes debido a la actitud permisiva del gobierno de Gustavo Petro hacia grupos beligerantes, fortaleciendo su impunidad. En Colombia, un nuevo ataque perpetrado por las disidencias de las FARC ha sacudido el casco urbano y la zona rural de Jamundí, en el sur del Valle del Cauca. Este miércoles 12 de junio, una explosión en el centro de Jamundí dejó daños significativos en una sucursal de Bancolombia, atribuida al Frente Jaime Martínez. El ataque incluyó la detonación de una motocicleta bomba que hirió a 2 policías, quienes afortunadamente se encuentran fuera de peligro. Según las autoridades, el artefacto explosivo fue activado al paso de una patrulla de policía, indicando una premeditación meticulosa por parte de los insurgentes. Este incidente es parte de una escalada terrorista bajo el mando de Iván Mordisco, del Estado Central de las FARC. La comunidad de Jamundí está viviendo momentos de angustia y temor debido a estos ataques que no solo atentan contra las fuerzas del orden, sino también contra la tranquilidad y seguridad de los ciudadanos. En el corregimiento de Potrerito, los residentes reportaron detonaciones continuas durante más de 1 hora, sumando al clima de inseguridad y desesperación. La alcaldía municipal de Jamundí informó sobre un hostigamiento en la subestación de Potrerito durante la mañana, lo que ha generado aún más preocupación entre los habitantes. Las autoridades locales han tomado medidas inmediatas para reforzar la seguridad y proteger a la población. Durante su gobierno, Gustavo Petro ha tenido una actitud permisiva hacia los grupos beligerantes en Colombia. La falta de una respuesta contundente por parte de la actual administración ha sido vista como un incentivo para que las disidencias continúen con sus actos de terror. La permisividad y las políticas de apaciguamiento no han logrado frenar la violencia, sino que parecen haber fortalecido a los insurgentes, quienes actúan con mayor impunidad. La paz y la estabilidad en Colombia dependen de un liderazgo que no tolere la beligerancia y que actúe con decisión frente a los desafíos de seguridad nacional. En Argentina, el Senado aprobó la Ley Bases, el ambicioso proyecto del gobierno de Javier Milei que busca transformar el modelo económico y social del país. Tras un debate de 11 horas y manifestaciones en contra, la ley fue aprobada por un estrecho margen, gracias al voto de calidad de la vicepresidenta Victoria Villarroel. Este paso es crucial para implementar una economía más liberal y reducir el rol del Estado. En Argentina, el Senado aprobó la noche de este miércoles la esperada Ley Bases, el ambicioso proyecto legislativo del gobierno de Javier Milei. Esta ley establece el marco legal para una transformación profunda del modelo económico y social del país sudamericano.
Después de 11 horas de debate ininterrumpido y mientras miles de manifestantes se pronunciaban en contra en las calles, la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, también conocida como la Ley Ómnibus, recibió 36 votos en contra y 37 a favor. La decisión final fue posible gracias al voto de calidad de la presidenta de la Cámara Alta y vicepresidenta de la República, Victoria Villarroel, quien deshizo el empate en una segunda votación. La iniciativa, presentada por el Ejecutivo como una pieza fundamental para modernizar y dinamizar el país sobre la base del liberalismo económico y reducir el rol del Estado en la economía, ya pasó el trámite de la Cámara de Diputados. Si durante su tramitación en el Senado la iniciativa es modificada, volverá a la Cámara Baja para su discusión y sanción definitiva. El gobierno de Javier Milei celebra esta aprobación como un paso crucial hacia la implementación de su visión de un Estado más reducido y una economía más liberal. Sin embargo, las protestas en las calles reflejan una profunda división en la sociedad argentina respecto a estas reformas. Este es un momento decisivo para Argentina, con la ley base posicionándose como el punto de partida para cambios significativos en el futuro económico y social del país. El presidente de Argentina, Javier Milei, anunció este miércoles su compromiso de levantar el cepo cambiario. La medida se implementará una vez que se resuelva el problema de los puts, una especie de seguro de liquidez de títulos de deuda otorgado por el Banco Central. Milei destacó que eliminar el cepo es crucial para estabilizar la economía y fomentar la confianza en el mercado. Entonces, ¿cuál es el problema? Dentro del balance del Banco Central, lo que figura es el monto del put y no los pasivos contingentes que están abiertos. Para que tengan un orden de magnitudes, esos pasivos contingentes representan 4 puntos del PBI, cuando hoy la base monetaria es de 2.8. Una vez que terminemos con los remunerados, lo que estamos haciendo es trabajar sobre la solución del problema de los puts para definitivamente ahí sí abrir el cepo. En ese contexto también estamos confiados porque hoy, entre lo que tenemos de base monetaria y pasivos remunerados, eso ya llega a 6 puntos del PBI, cuando históricamente la demanda de base en el siglo XXI osciló entre 8 y 9 puntos del PBI. Por lo tanto, una vez que terminemos de resolver el problema de los puts, yo me comprometo a que vamos a abrir definitivamente el cepo. En España, el portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado, aseguró que la legislatura está agotada y que Pedro Sánchez tiene un manual de resistencia para estar en el poder sin gobernar, pero que España no puede estar indefinidamente sin gobierno, sin leyes y sin presupuesto. Esta legislatura está agotada. Sánchez tiene un manual de resistencia para estar en el poder sin gobernar, pero España no puede resistir indefinidamente sin gobierno, sin leyes, sin presupuesto. La única actividad del gobierno es la corrupción. Corrupción legislativa, corrupción administrativa, corrupción institucional. Su única acción legislativa es corrupción. Aprobar la ley de amnistía a medida para los delitos de sus socios. Su única acción administrativa es corrupción, ejercer como comercial para los contratos de empresas amigas del gobierno y de la familia, del clan de los Sánchez. Y su única acción institucional también es corrupción, sostener a un fiscal general del Estado que ampara delitos y ataca a los jueces independientes que los persiguen. Cuanto más se agarren al gobierno, más degradarán las instituciones democráticas de nuestro país. ¿Qué le pedimos al Partido Socialista y qué le pedimos a Pedro Sánchez? Que no alarguen más lo inevitable. Estamos en una legislatura agotada y lo sabe ya todo el mundo. Los socios de Sánchez, probablemente los primeros. Momento de una pausa en Informe Diario. No se muevan, que regresamos con más información. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos.
Continuamos con la información. Los líderes del G7 han acordado desembolsar $50.000 millones para la reconstrucción de Ucrania, utilizando activos rusos congelados, con fondos liberados antes de finales de 2024. Este acuerdo, iniciado por Estados Unidos y apoyado unánimemente, busca utilizar los intereses de los activos congelados del Banco Central ruso con un respaldo financiero adicional si fuera necesario. Los dirigentes de los países del G7 han alcanzado un acuerdo histórico para el desembolso de $50.000 millones destinados a la reconstrucción de Ucrania, utilizando activos rusos congelados. Este acuerdo, anunciado por la presidencia de Francia, establece que los fondos se liberarán antes de finales de 2024. John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, declaró que habrá unanimidad en el G7 cuando se trate de trabajar para utilizar los activos congelados con el fin de ayudar a Ucrania a reconstruirse. Esta iniciativa, que inicialmente surgió de Estados Unidos, ha sido objeto de intensas discusiones entre las potencias industrializadas, quienes han superado sus diferencias para apoyar a Ucrania en un momento crucial. El acuerdo contempla otorgar a Ucrania hasta $50.000 millones en préstamos garantizados por los intereses de los 300.000 millones de euros en activos del Banco Central ruso, congelados por la Unión Europea y el G7. La presidencia francesa explicó que estos préstamos están diseñados para ser reembolsados con los rendimientos de los activos rusos congelados. Sin embargo, si estos activos se descongelaran o si los ingresos resultantes no fueran suficientes, se planteará la cuestión de repartir la carga financiera entre las naciones del G7. El Palacio del Elíseo subrayó que aunque la iniciativa es principalmente estadounidense, podría complementarse con fondos europeos o contribuciones nacionales. Este acuerdo demuestra la firme resolución del G7 para apoyar a Ucrania, no solo en su esfuerzo por reconstruir su infraestructura devastada por la guerra, sino también en su camino hacia una recuperación económica sostenible y segura. Este histórico compromiso del G7 simboliza un paso significativo en la solidaridad internacional y el apoyo continuo a Ucrania en su lucha por la paz y la estabilidad. El Ministerio de Defensa Nacional de Taiwán informó este jueves que un dron militar chino sobrevoló las regiones sur y este de su territorio, acercándose a solo 39 millas náuticas del condado de Huailén, en la costa oriental de la isla. El dron inició su vuelo a las 2 horas con 27 minutos hora local y lo concluyó a las 11 horas con 5 minutos del mismo día, según el último informe del ministerio, que no ofreció más detalles sobre el aparato. En las últimas 24 horas, el Ministerio de Defensa Nacional detectó 23 aviones militares chinos cerca del territorio, 15 de los cuales cruzaron la línea media del estrecho de Taiwán y 3 ingresaron en la región suroccidental de la zona de identificación de defensa aérea de Taiwán. La semana pasada, el ministro de Defensa de Taiwán, Wellington Koo, declaró que si las fuerzas chinas entran en el espacio aéreo o las aguas territoriales de Taiwán, que se extienden a 12 millas náuticas de la costa, o realizan un primer ataque contra la isla, el ejército taiwanés tiene el derecho de autodefensa y puede contraatacar. Este evento sucede días después de que Taiwán arrestara a un ex miembro de la Armada China que llegó a Taipei en una lancha, posiblemente para evaluar las defensas de la isla. Las incursiones chinas en las costas de Taiwán ocurren en medio de las tensiones entre Beijing y Taipei, que vienen intensificándose con las amenazas del régimen de Xi Jinping a la isla, lo que aumenta las provocaciones en una región ya convulsionada. Estados Unidos anunció sanciones contra más de 300 personas y entidades en Rusia y otros países, incluyendo un veto a empresas chinas acusadas de vender chips al régimen de Moscú. Estas sanciones buscan cortar la financiación al sector bélico ruso y evitar que el Kremlin eluda las restricciones impuestas por Washington y sus aliados tras la invasión a Ucrania en el 2022. Estados Unidos ha anunciado este miércoles sanciones contra más de 300 personas y entidades,
tanto dentro de Rusia como en otros países, en una medida que incluye un veto a empresas chinas acusadas de vender chips a Moscú. Estos componentes se utilizan en la fabricación de armamento empleado en la guerra en Ucrania. El anuncio se produce tras el inicio de la cumbre del G7 en Apulia, Italia, donde la guerra en Ucrania será un tema central. Las sanciones buscan cortar la financiación al sector bélico ruso y evitar que el Kremlin eluda las restricciones impuestas por Washington y sus aliados tras la invasión de Ucrania en febrero del 2022. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, señaló que estas sanciones dejan a la economía rusa aún más desesperada para acceder al mundo exterior. En el centro de las nuevas medidas se encuentra una expansión de las sanciones secundarias que permiten a Estados Unidos incluir en una lista negra a cualquier entidad que haga negocios con entes rusos previamente sancionados. Esta estrategia tiene como objetivo disuadir entidades financieras, especialmente en China, de respaldar los esfuerzos bélicos de Rusia. El Departamento del Tesoro también impuso restricciones a la Bolsa de Valores de Moscú, buscando evitar que inversores extranjeros financien empresas rusas del sector de defensa. Varias empresas chinas han sido señaladas por vender chips a Rusia y ayudar al Kremlin a acceder a equipos militares críticos para la guerra, como drones y láseres. Estas sanciones son cruciales, ya que según Washington, Rusia sigue obteniendo chips de terceros países y los usa para construir misiles y otros tipos de armamento, a pesar de los esfuerzos occidentales para limitar su acceso a tecnologías militares. Además, las sanciones se dirigen a empresas involucradas en el desarrollo de la capacidad de producción y exportación de energía, metales y minería de Rusia, según el secretario de Estado Antony Blinken. A pesar de estas medidas, el gobierno de Joe Biden aún no ha sancionado directamente a bancos chinos o europeos sospechosos de financiar la maquinaria bélica rusa. Estas acciones subrayan la necesidad de una mayor vigilancia y colaboración internacional para detener el flujo de recursos que alimentan el conflicto en Ucrania y frenar el apoyo indirecto de empresas extranjeras que facilitan la agresión rusa. Rusia intensificó sus ataques en Ucrania este miércoles con un bombardeo devastador sobre Kryvyi Rog, la ciudad natal del presidente Volodymyr Zelensky. El ataque a una zona residencial dejó un saldo trágico de al menos 9 muertos, incluidos 5 niños, 29 heridos y 4 personas desaparecidas, según confirmó el ministro del Interior, Igor Klimenko. Zelensky utilizó las redes sociales para mostrar los escombros de los edificios destruidos y los equipos de emergencia en acción, mientras hacía un llamado urgente a los aliados occidentales para que refuercen las defensas aéreas de Ucrania con el envío de más sistemas Patriot. Además del bombardeo del régimen de Vladimir Putin en Kryvyi Rog, las fuerzas rusas llevaron a cabo una serie de ataques aéreos en Kiev y otras 5 ciudades. Los informes señalan que las defensas ucranianas lograron derribar múltiples objetivos, incluyendo misiles de crucero y drones. Estos ataques forman parte de una ofensiva continua que ha aumentado la tensión en la región y generado llamados internacionales para una respuesta más firme contra la invasión rusa. Ante la escalada de violencia, Volodymyr Zelensky ha reiterado la urgencia de recibir más apoyo militar, destacando la necesidad crítica de municiones y armas para fortalecer la defensa antiaérea de Ucrania. Mientras tanto, líderes europeos como el canciller alemán Olaf Scholz han comprometido envíos adicionales de sistemas de defensa para respaldar los esfuerzos de Ucrania en su defensa contra la invasión de Putin. Momento de una nueva pausa en Informe Diario. No se muevan, que regresamos con los deportes. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Regresamos con Informe Diario. Es momento de los deportes con Estefanía Álvarez.
Muchas gracias, Renato. Nosotros comenzamos nuestro bloque deportivo con el baloncesto, porque en las finales de la NBA, con el reciente triunfo de Boston Celtics ante Dallas, el dominicano Al Horford está a solo un partido de coronarse campeón. El jugador nacido en Puerto Plata podría ganar su primer anillo en 16 años y sería el primer dominicano en lograr esta hazaña. Además, esto también representaría un momento histórico para el baloncesto en República Dominicana. El basquetbolista de República Dominicana, Al Horford, pívot de los Boston Celtics, está a una victoria de alcanzar el título de la NBA y convertirse en el primer dominicano en ganar un anillo en el mejor baloncesto del mundo. Este miércoles 12 de junio se desarrolló el tercer encuentro de las finales de la NBA contra los Dallas Mavericks. Los Celtics parecían tener el partido controlado, liderando por 21 puntos al inicio del último cuarto. Sin embargo, el equipo tejano redujo la diferencia, llegando a estar a solo 2 puntos con menos de 2 minutos por jugarse. A pesar del susto, Boston Celtics hizo valer su jerarquía y se llevó la victoria con una pizarra de 106-99. Este resultado deja a Al Horford a solo un triunfo de hacer historia, consiguiendo su primer anillo en la NBA a sus 38 años. El nacido en Puerto Plata tuvo un papel destacado, participando en el juego durante 37 minutos. En ese tiempo aportó 8 puntos, 5 rebotes y 2 asistencias, mostrando efectividad con un 50% de acierto en tiros de campo y anotando 2 de los 5 triples que intentó. En las finales de la NBA, Al Horford promedia 7.7 puntos, 6.3 rebotes y 2.3 asistencias en 31.6 minutos por juego. Su desempeño cobró especial relevancia debido a la ausencia de letón Kristaps Porzingis por lesión. El próximo viernes 14 de junio, Boston Celtics tendrá la oportunidad de consagrarse en el American Airlines Center de Dallas. De ganar, será su primer anillo en 16 años y Al Horford se convertirá en un pionero para el deporte dominicano. El tenis chileno estará representado por Nicolás Jarry, Alejandro Tavilo y Tomás Barrios en los próximos Juegos Olímpicos de París 2024. De esta manera, el equipo chileno de tenis tendrá su mayor cantidad de participantes en una cita olímpica y esperan igualar los éxitos de Nicolás Massú y Fernando González en Atenas 2004 y Beijing 2008. Chile ha anunciado su preselección de tenis para los próximos Juegos Olímpicos París 2024, confirmando que Nicolás Jarry, Alejandro Tavilo y Tomás Barrios serán los 3 deportistas que representarán al país. Esta es la mayor representación del tenis chileno en los Juegos Olímpicos, una relación que comenzó precisamente en París 1924 con los hermanos Torralba y que ha dado a la nación 4 medallas. El periodo de clasificación olímpica en tenis para París 2024 se cerró el pasado 10 de junio. Sin embargo, debido a las características particulares de este proceso, la Federación Internacional de Tenis no prevé tener la lista definitiva de inscritos hasta la primera semana de julio. La preselección de Nicolás Jarry, ubicado en el puesto 20 del ranking ATP, y Alejandro Tavilo, en el puesto 24, se debe a sus posiciones en el ranking mundial. El sistema de clasificación olímpica de la Federación Internacional de Tenis otorga una cuota a los 56 mejores tenistas seleccionables del ranking del 10 de junio, con un máximo de 4 por nación. Jarry y Tavilo, en el mejor momento de sus carreras, cumplen ese criterio. Por su parte, Tomás Barrios, actualmente en el puesto 155 del ranking ATP, aseguró su plaza al obtener la medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. El santiaguino repite así el camino que siguió hacia Tokio 2020, donde también llegó tras conquistar la plata en los Panamericanos. Y en el fútbol, el volante peruano Renato Tapia no participará en la Copa América 2024, según confirmó Jorge Fossati, tras el primer entrenamiento de la selección de Perú en Estados Unidos. En una conferencia de prensa desde Filadelfia, el director técnico de la selección peruana, Jorge Fossati, informó que Renato Tapia no estará en la próxima Copa América que se realizará en Estados Unidos. El volante peruano solicitó un seguro médico a la Federación Peruana de Fútbol, ya que su contrato con el Celta de Vigo de España, su actual club, finaliza el 30 de este mes.
En un comunicado, Tapia expresó que participó de los entrenamientos y partidos bajo ese contexto y que le significa un altísimo riesgo para su futuro personal y profesional participar del torneo continental sin un seguro médico. El futbolista también señaló que había conversado sobre esta situación con el presidente de la FPF, Agustín Lozano, días antes del último partido amistoso frente a Paraguay. La intención era que la federación lo protegiera ante los riesgos de una posible grave lesión. La ausencia de Tapia será una baja significativa para el equipo peruano en la Copa América 2024. Su situación contractual y la falta de garantías para proteger su futuro personal y profesional han llevado a esta difícil decisión. Ahora Perú deberá reorganizar su estrategia sin uno de sus jugadores clave en el próximo torneo continental. Con esto llegamos al final de nuestra información deportiva en Informe Diario. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. Gracias, Stephanie, por toda la información deportiva. Antes de despedirnos y para obtener más información, escaneen el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. No se olviden que estamos en www.grupotvl.com. Síguenos también en Twitch como TVLESP. Escúchanos a través de Spotify como TVL en español y suscríbanse a nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrarnos como TVL en español. Hasta aquí llegamos con la presente edición en Informe Diario. Con su permiso.